Buena tarde para quienes continúan con nosotros. Muchas gracias por continuar. Quienes se acaban de unir, sean bienvenidos a esta ponencia de murciélagos, mitos y realidades, que es impartida por la MC Rebeca Selene Miguel Méndez y el maestro Alejandro Hernández Vargas. Esta ponencia es en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques, y me permito comentarles una breve reseña de los ponentes. La maestra Rebeca es egresada de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se tituló por tesis con el título Ensamble de murciélagos del Jardín Botánico Xoyoquila, Sierra Nororiental de Puebla, México. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias Biológicas por el Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, bajo la tesis de efecto de la calidad energética del néctar de la tasa metabólica basal del murciélago Aurora geoffroyi. Ha asistido y participado como ponente en diferentes congresos nacionales como el de Ecología, Zoología, Botánica, Etnobiología. También ha participado con el Congreso Internacional TBCC, ha asistido e impartido a diferentes cursos enfocados principalmente en ecología e identificación de quirópteros y el manejo de la conservación de vertebrados terrestres. Ha participado en ecología y identificación de conservación de vertebrados terrestres, ha participado en diversos talleres de educación ambiental, como Batman con la Noche de Ciencia, realizado en el Jardín Botánico Xoyoquila, en Puebla, donde fungió también como encargada del manejo de fauna, en conjunto con Bat Conservation International de Zincanantli, AC y Murciélagos de Tlaxcala. Una celebración enfocada al estudio, divulgación científica de este grupo. Dentro de sus intereses se encuentra la ecología de los murciélagos, en especial frugívoros, y ecofisiología de murciélagos nectarívoros. El biólogo Alejandro Hernández Vargas, formado como biólogo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, su interés y fascinación por los reptiles desde temprana edad fueron su razón principal para decidirse a estudiar biología. Gracias a ese interés a los reptiles, a principios del 2016, logró unirse como colaborador de la PIMS en Herpentario Kukulcán. Su principal interés es hacer divulgación de la ciencia y de educación ambiental enfocada a la conservación de reptiles y murciélagos, pues son dos grupos de animales muy atacados por su apariencia poco agradable para la mayoría de la población. Ha participado como ponente en eventos organizados por OFX y también como ponente en talleres de manejo de reptiles organizados por National Geographic y distintas universidades. Actualmente es subdirector del Centro de Educación Ambiental Kukulcán, encargado de proyectos de ecoturismo y conservación en el Parque Cascadas de Tulimán en Zacatlán, Puebla. Miembro fundador de Murciélagos de Tlaxcala y parte del comité organizador de Musisemana México. Los dejamos pues entonces con los ponentes para que escuchen su participación. Vamos a presentarles este tema que se llama Murciélagos en la Mira. Básicamente, pues les vamos a hablar sobre algunas características que tienen estos animales y pues sobre muchas de las cuestiones que pues lamentablemente hacen que la gente los vea como algo malo. Ahí vamos a hacer esta presentación, mi compañera Rebeca y yo. Entonces, Rebe, si me hicieras favor de pasar la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué se dice de los murciélagos? Lamentablemente los murciélagos tienen la mala fortuna de ser parte de ese grupo selecto de animales que para la gente no son muy agraciados. Entonces, el hecho de no tener características morfológicas, o sea, que no sean visualmente tan atractivos como un perro, como un gato, como muchos otros animales,
pues hace que la gente no les ponga mucha atención. Entonces, si combinamos esto con algunos otros factores, pues hay muchos mitos alrededor de los murciélagos que lamentablemente pues afectan a estos animales. Ahí si me pudieran pasar a la siguiente diapositiva. Antes que nada, los murciélagos no son ratas con alas y mucho menos son aves. Eh, las aves en algún momento tuvieron un ancestro común con los murciélagos. La evolución se fue dando de maneras distintas y en este caso, pues los murciélagos están más cercanos a lo que antes eran los dinosaurios alados, que en este caso que las aves. Cuando estos animales empezaron a evolucionar, pues pasamos de que hace miles de años tuvimos animales monumentales, en el caso de los murciélagos, como los Amiconipteris, hasta muchos otros tipos de murciélagos que tenemos hoy en día, los cuales pues tienen características distintas que vamos a ir viendo más adelante. En el caso de estos animales, pues no poseen plumas, tienen un pelaje como tal, como el de muchos mamíferos, y esa es una de las características principales. Regresan por favor a la anterior. Hay otra, ahí hay un meme en la parte inferior izquierda que dice, oh my God, an angel, porque justamente ve una rata, mucha gente los asocia con las ratas, tienen la creencia errónea de que los murciélagos son ratas con alas, inclusive en algunas comunidades rurales se tiene el mito de que los murciélagos son una rata vieja, que las ratas más sabias de una comunidad, las que ya vivieron un tiempo, van creciendo y conforme van creciendo, después de que llegan a la adultez, desarrollan las alas, pero esto no es así. Los murciélagos no están emparentados en este caso con las ratas. Ahora sí, la siguiente. Son mamíferos, al igual que nosotros, al igual que los perros, al igual que los caballos, al igual que las vacas, somos de ese selecto grupo de los mamíferos, un grupo que podemos eh, tomar leche gracias a una enzima que tenemos en nuestro tracto digestivo. Bueno, dentro de este grupo se encuentran los quirópteros, que en este caso son los murciélagos. ¿Qué características tienen los murciélagos? Ellos tienen un pelaje, como ya lo había mencionado. El tipo de pelaje del murciélago va a depender de las características del entorno en el que este animal se desarrolle. Los murciélagos que habitan en zonas tropicales, pues tienen un pelaje mucho más corto, ya que ellos no deben tener una tolerancia a las bajas temperaturas tan extrema como otros. En el caso de murciélagos que viven en zonas más frías, ellos van a tener pelajes mucho más de los murciélagos. Bueno, Para facilitar con nuestros ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, Por favor, escuché por ahí una interferencia con otro micrófono. Sí. Ah, vale, gracias. Bueno, voy a continuar. Me quedé en el pelaje. En el caso de los murciélagos que habitan en zonas que son mucho más frías, pues su pelaje debe ser más tupido, debe ser un pelo más largo y este pelaje debe poder permitirle tolerar temperaturas bajas. Inclusive hay murciélagos que llegan a encontrarse en lugares que ya están cerca a los 0 grados Celsius y estos murciélagos pues tienen varias características que les permiten sobrevivir en estas temperaturas. Mantienen su temperatura corporal en promedio, no es una regla general porque hay muchísimas especies de murciélagos y dependiendo de la zona en la que se distribuyan va a ser un poco variable esta cuestión, pero en promedio, en la mayoría de los murciélagos, su temperatura corporal va de los 35 a los 39 grados Celsius. Tienen una dentadura, la cual también va a depender de sus hábitos alimenticios. Murciélagos como los vampiros, por ejemplo, como los Desmodus, tienen unos caninos mucho más largos que les permiten hacer incisiones en la piel, mientras que otros murciélagos, como los murciélagos que se alimentan de semillas, tienen dentaduras mucho más gruesas, inclusive molares un poco más desarrollados, justamente para que les permiten poder roer la testa, o más bien romper la testa de algunas de las semillas de las cuales se alimentan. Tienen glándulas mamarias, estas les sirven para poder alimentar a sus cachorros una vez que nacen, y estos animales pues son completamente vivíparos, nacen directamente de su mamá, al igual que lo hacemos los humanos. La siguiente, por favor.
nacen por parto. Estos animales son mamíferos. Ahí si pudieran darle play a los videos. Tenemos 2 videos ahí en esa diapositiva. Ahí como observamos en el video de la parte superior izquierda, nos presenta el parto de un pequeño murciélago, el cual pues, está saliendo de su madre, y de esta manera es como nacen los murciélagos en general. Bueno, no es en general, más bien, también si hiciéramos un promedio, los murciélagos tienen de a 1 a 4 crías, aunque por lo normal, en la mayoría de, de los murciélagos, ya me confundí de que siempre hablo de serpientes, en la mayoría de los murciélagos, estos normalmente solo tienen una cría. Son pocas las especies que llegan a tener más, 1 o 2 crías. Hay muy pocas especies que presentan un mayor número de crías, pero cuando muchos son 4. Ahí si pudieran pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. ¿Esa es la que sigue de los partos o ya se adelantó mucho? No sé si tengo un problema con mi computadora. Bueno, vamos a darle. ¿Son los únicos mamíferos con un vuelo verdadero? ¿A qué nos referimos que son los únicos mamíferos con un vuelo verdadero? Que a diferencia de otros murciélagos, de otros mamíferos, estos animales sí pueden volar como tal. Hay animales como las ardillas voladoras, como los sugar gliders, como algunos, en el caso de algunos lémures, que tienen la capacidad de desarrollar una membrana entre, entre sus extremidades para poder con esta membrana planear. Ellos buscan zonas altas para dejarse caer o impulsarse y con esa membrana planean, pero eso no se le considera un vuelo verdadero, ya que ellos no pueden eh, direccionarse hacia distintos lugares, no pueden subir y bajar, ya que lo que están haciendo solo es aprovechar el viento para poder ellos planear. En el caso de los murciélagos, estos animales sí tienen un sistema locomotor que les permite volar como lo hacen las aves. Ahí como podemos observar en el caso de los murciélagos, tienen la composición de sus extremidades, en este caso de sus brazos, es muy similar a la de nosotros. Este animal, como podemos observar, tiene un brazo ahí en la flechita azul que está hasta abajo, ahí podemos ver el inicio de su brazo. Ahí hay un pliegue, el primer pliegue que vendría siendo lo que en nosotros es el codo, también el murciélago lo tiene. Y hacia arriba, si nos vamos, podemos ver el antebrazo. Y después al llegar a la mano, se divide también como la nuestra en 5 dedos, con la diferencia de que estos dedos tienen una membrana interdigital entre cada uno de estos dedos. Y eso le permite, gracias a estas membranas, pues poder, en conjunto con su sistema de locomoción, pues tener la capacidad de volar.
sus extremidades anteriores, como dice ahí en la presentación, fueron modificadas con dedos alargados y membranas, y esto le permite pues ser un animal más aerodinámico y tener la capacidad de volar. Ahí hay un video también en la parte inferior izquierda de cómo vuelan estos animales. Era un GIF. Vamos a pasarlo a la siguiente diapositiva, por favor. Usan el sonido para guiarse. Estos animales tienen los oídos muy Neta, desarrollados. güey. Yo fui el que aprendí todo eso. Sí, estos animales tienen los oídos bastante desarrollados y gracias a eso es que usan el sonido para guiarse. Más adelante vamos a hablar sobre si estos animales pueden o no pueden ver, porque también hay unos mitos ahí al respecto. Pero antes de pasar a eso, sí, son animales que tienen una gran capacidad de la orientación, un gran sentido de la orientación gracias a su sonido. Ellos emiten frecuencias bastante bajas, las cuales pueden ser mayores de 20 kilohercios. Es una medida del sonido. En este caso, el animal lo que hace es enviar una señal, un pequeño ruido, el cual tiene la capacidad de hacer, y él oye, más bien escucha el rebote de su sonido, y esto le permite localizar a sus presas o localizar los obstáculos que pueda encontrarse durante el vuelo. A diferencia de las aves, que las aves cuando están volando suelen hacer vuelos lineales, hacer vuelos rectos. Los murciélagos tienen la capacidad de modificar la dirección de su vuelo en cualquier momento. Gracias a estos oídos tan desarrollados que tiene, ellos van escuchando el rebote de su ecolocalización van escuchando el rebote de su ecolocalización en sus oídos, y gracias a ese rebote ellos pueden saber dónde hay obstáculos que les puedan impedir el vuelo, y de esta manera pues tienen la capacidad de poder dirigir su vuelo hacia distintas partes. ¿Ya me escuchan? Sí. Va. Una disculpa, no sé por qué se perdió el sonido de mi micrófono. Bueno, vamos a continuar. Me había quedado en que estos animales usan el sonido para guiarse, ya que tienen unos oídos bastante desarrollados. Ellos emiten un sistema de sonar que se llama ecolocalización. Ellos tienen la capacidad de poder escuchar el rebote de su ecolocalización para saber dónde se encuentran sus objetivos, en este caso sus presas, y también dónde se encuentran los obstáculos que puedan impedirles el vuelo. A diferencia de las aves, que las aves tienen la capacidad de hacer vuelos principalmente lineales o rectos, los murciélagos usan, o más bien gracias a este sistema de localización, tienen la capacidad de poder modificar el vuelo hacia distintos lugares gracias a esta capacidad que tienen de percibir sus obstáculos con mayor facilidad. Ahora, ¿los murciélagos son ciegos? Ese también es uno de los mitos principales que persiguen a los murciélagos. Desde la cultura popular hace muchos años se tiene la falsa creencia de que los murciélagos son ciegos, pero no es así. Vamos a hablar más a detalle sobre ellos. Ahí la siguiente diapositiva, por favor. Estos animales tienen la capacidad de ver muy bien. Los murciélagos en general, algunos inclusive pueden ver mejor que los humanos. En el caso específico, por ejemplo, aquí de Glossophaga soricina, este animalito dice ahí, no soy ciego, solo no veo colores, y como tal eso es lo que pasa. Estos animales tienen una visión monocromática. Eso significa que solo ven en blanco y negro, a diferencia de nosotros que podemos percibir la luz ultravioleta y generarnos un espectro de luz distinto, y lo cual nos permita tener muchos colores que podemos observar. Ellos tienen una visión monocromática, y en algunos casos, pues también esa percepción de los rayos ultravioleta pueden hacer que tengan
una visión similar a lo que estamos viendo en la imagen inferior, la que se encuentra justo en el centro, la cual nos muestra pues una flor, la cual iluminada principalmente en color azul gracias al tipo de visión que tienen estos animales. Como casos particulares sobre si son ciegos o no, los murciélagos se dividen en dos grandes grupos, que son los macro y los microquirópteros, pero en el caso particular de los macroquirópteros, que un ejemplo de ellos sería el zorrito volador, estos animales, muchos de los macroquirópteros tienen la capacidad de ver inclusive 3 veces mejor que el ser humano. Entonces ahí pues confirmamos que el mito de que estos animales son completamente ciegos y que solo se guían gracias a su sistema de colocalización, pues no es real. Estos animales tienen en muchos casos una visión bastante privilegiada e inclusive esto muchas veces les ayuda a cazar. Hay murciélagos que encuentran o localizan a sus presas gracias a esa visión tan potente que tienen, son básicamente como águilas transformadas en murciélagos. ¿A qué me refiero con esto? Las aves de presa usan como principal mecanismo para detectar los movimientos de sus presas a su visión. Esta visión es mucho mejor que la del ser humano y les permite detectar el más mínimo movimiento cuando se encuentran en campo, para que cuando ven pasar una presa, de inmediato puedan abalanzarse sobre ella. La siguiente, por favor. Están en todas partes. Hay murciélagos básicamente en todo el mundo, solamente no los encontramos en los polos del hemisferio norte de nuestro planeta, ya que en este caso la temperatura tan baja no les permitiría sobrevivir, pero fuera de ahí los podemos encontrar en básicamente todo el planeta. En nuestro planeta se tienen registradas hasta el momento 1,428 especies de murciélagos. Algunos autores nos podrán dar 3 o 4 especies más, algunos 3 o 4 especies menos. 1,428 es el estimado en promedio. Hasta la fecha se siguen haciendo muchos descubrimientos de murciélagos, inclusive en nuestro país. Los últimos años han sido muy fructíferos en cuanto a la investigación de las nuevas especies de murciélagos. 141 especies de las que existen en total en el planeta se encuentran en nuestro país, y de esas 141, 18 son endémicas de México. ¿A qué se refiere con que son endémicas? Que pues, las podemos encontrar solamente en nuestro país. Justamente ahí hay un dato curioso, que de todas esas especies de murciélagos que existen en el mundo, solamente son 3 especies que son hematófagas, o sea, que se alimentan de sangre, y curiosamente justo encontramos esas 3 especies al sur de nuestro país. Ahí regresamos al anterior. Ahora sí. Otras características de los murciélagos: estos animales son nocturnos. Esto significa que son animales que gracias a sus hábitos alimenticios y su metabolismo, pues prefieren, o más bien evolucionaron para que sus hábitos sean nocturnos. Ellos duermen durante el día o descansan durante el día para que en la noche puedan estar activos. Principalmente la emergencia de la mayoría de los murciélagos se da cuando cae el atardecer, más o menos a las 7 de la noche es cuando empiezan a salir los murciélagos de sus sitios de descanso, para que principalmente en la madrugada, a partir de más o menos las 4 o 5 de la mañana, empiecen a regresar a sus sitios de descanso. ¿Qué pasa cuando un murciélago no regresa a su cueva, no regresa al lugar donde se encontraba perchado? Busca un lugar alternativo solamente para poder descansar una noche más, y al día siguiente va a hacer lo posible por regresar hacia su sitio de descanso. Viven en grupos, son animales sociales, como muchos mamíferos lo son. Estos animales, como podemos observar ahí en la esquina inferior izquierda, ahí podemos ver varios murciélagos perchados en lo que es la roca de una cueva, principalmente en el techo de una cueva. Estos animales tienen la capacidad de poder comunicarse entre ellos gracias a pequeñas vocalizaciones, inclusive en el caso de las crías y las hembras, gracias a señales químicas que pueden percibir en los olores estos animales. Usan cuevas, árboles, hojas y hasta casas como sus sitios de descanso. Principalmente observamos a los murciélagos en sitios de descanso
como cuevas, como túneles en desuso, pero eso no significa que sean exclusivos de estas zonas. Muchos, como el caso de estos murciélagos que estamos observando en la esquina inferior derecha, los podemos encontrar perchados en algunas hojas que encontramos en zonas tropicales, como son hojas grandes y estos murciélagos son bastante pequeños, miden apenas unos centímetros, pues eso les permite tener un refugio dentro de estas hojas. Y ahí dice, y hasta casas, porque tal cual estos animales, cuando no encuentran un sitio de descanso más idóneo que el que pudieran tener o están de paso, llegan a percharse en las techumbres de algunas casas. Muchas veces esto solamente lo hacen de manera temporal, uno o un par de días, y en cuanto tienen la oportunidad buscan un sitio de descanso que les pueda funcionar mejor. La siguiente, por favor. ¿Los murciélagos solo comen sangre? No, eso es un mito. De hecho, son muy pocos los murciélagos que comen sangre, como ya había mencionado con anterioridad. Solamente son 3 especies de murciélagos que se alimentan de sangre y las encontramos en nuestro país, justamente. En el caso de estos murciélagos, ahí estamos observando en la diapositiva, que solo los hematófagos se alimentan de sangre, pero hay muchos otros hábitos alimenticios dentro de los murciélagos. Ahí podemos encontrar un murciélago que está pescando. Estos murciélagos son carnívoros. También un murciélago frugívoro. Hay murciélagos nectarívoros. Hay murciélagos insectívoros y demás características que tienen los murciélagos. En su mayoría, pues no son hematófagos como la mayoría de la gente pensaría. También eso es lamentablemente por ese pensar erróneo que tiene la gente, pues suelen matarlos por miedo a que puedan chuparles la sangre, pero no lo hacen. Y aunque lo hicieran, los murciélagos hematófagos prefieren alimentarse de la sangre de animales de ganado o animales de traspatio. ¿Cómo lo hacen? Hacen una pequeña incisión con sus caninos, los cuales son bastante filosos y puntiagudos. Esa pequeña incisión se complementa con una enzima que tienen en su saliva de nombre draculina, y la draculina solo va a permitir que el flujo sanguíneo sea menor. Básicamente lo que hace es solo permitir que se haga un charquito de sangre de aproximadamente 5 mililitros, lo equivalente a una cucharada de sangre. Ellos se alimentan de esos 5 mililitros de sangre y ya no es como que la sangre continúe brotando por montones o que el animal se vaya a desangrar, aunque obviamente cuando muchos murciélagos hematófagos van sobre la misma cabeza de ganado, sí suelen ocasionar algunos problemas en estos animales. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que comen sangre? Ya lo había mencionado. Ahí estamos viendo en la diapositiva las 3 especies que son hematófagas, que es Desmodus rotundus, el vampiro común, Diaemus youngi y Diphylla caudata. Vamos a ver ahí el video que tenemos en esta diapositiva para que podamos observar cómo es que el murciélago tiene la capacidad de hacer una pequeña incisión y de alimentarse de la sangre de en este caso, el animal que él seleccionó. No todos los murciélagos son iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Las características morfológicas de estos animales y sus características biológicas son bastante variables. El hecho de tener dietas distintas, de desarrollarse en ambientes distintos, pues hace que podamos tener una gran variedad de murciélagos. Desde murciélagos pequeñitos hasta murciélagos enormes como los que estamos observando en las imágenes del lado derecho de la diapositiva. Ahí estamos observando, por ejemplo, al zorrito volador. Hay una diversidad impresionante de murciélagos. Podemos tener desde murciélagos bastante pequeños, como el murciélago abeja, que es un murciélago que encontramos en Tailandia, el cual mide entre 3 y 3.5 centímetros y solo pesa 2 gramos, o sea, es una miniatura similar a la última parte del dedo de un humano, lo que está justo debajo de la uña, hasta tener murciélagos de gran tamaño como los macroquirópteros, que en este caso un ejemplo sería el zorro volador, el cual puede medir 1.5 metros de envergadura. La envergadura es de punta de un ala a la punta de la otra ala.
el cuerpo ser un cuerpo de aproximadamente 30 centímetros en promedio y pesar hasta 1.2 kilos o 1.5 kilos. O sea, pasamos de tener murciélagos muy chiquitos a murciélagos enormes. Son características distintas que pueden tener estos animalitos y que justamente pues dependen de su biología, del lugar en el que se encuentran, de la manera en la que se alimentan, de cómo viven, de su distribución y de muchas otras características. Ahí estamos viendo un ejemplo del murciélago abeja, igual, es el de la imagen inferior izquierda, el cual es bastante pequeñito, y su contraparte, que en este caso sería el zorro volador, que está en la esquina inferior derecha. Ahí, la siguiente, por favor. Son muy diferentes, como lo habíamos dicho con anterioridad y como lo estamos observando en esta diapositiva, pues estamos observando características bastante distintas en los murciélagos. Ahí vemos, por ejemplo, un Corynorhinus, el cual tiene unas orejas mucho más largas que las de la mayoría de los murciélagos, y esto le permite pues tener una amplificación del sonido mucho mayor. Inclusive esos pliegues que tienen las orejas que se alcanzan a notar por dentro, pues le permiten tener es como si ellos trajeran unos audífonos para intensificar el sonido, y esto es una característica evolutiva que le ayuda para poder encontrar a sus presas. También podemos observar al murciélago cabeza de martillo, el cual tiene una cabeza mucho más grande porque sus características biológicas pues le exigen tener diferencias, o inclusive a nuestro amigo el Coeronicteris, el cual es un animalito que tiene la trompa alargada, y pues ¿de qué le sirve tener una trompa alargada? Pues muy probablemente esa trompa sería, o más bien es una trompa completamente infuncional si quieres cazar, si quieres ser un animal que se alimente de otros animales, así sean invertebrados. Pero ¿para qué le sirve esa trompa alargada? Pues como es un animal nectarívoro, pues justamente esa trompita alargada le sirve para poder meter su trompa lo más profundo que pueda en las flores, y una vez que hace esto, él también estira su lengüita larga para poder chupar el néctar de las flores y de esta manera alimentarse. Las características, como ya lo había mencionado, van a ser muy distintas en las más de 1400 especies de murciélagos, y estos van a depender principalmente de sus hábitos alimenticios y de la zona en la que se desarrollan. Ahí podemos observar alguna de las diapositivas que hicimos para nuestras redes sociales, más bien alguna diapositiva que presentamos en nuestra página de Facebook, que justamente hablaba de los murciélagos de colores. Aparte de que sus características morfológicas, de que la forma de su cabeza, del patagio, del uropatagio y demás cuestiones van a ser distintas, también suelen tener colores distintos, y estos pues les van a permitir principalmente tener la capacidad de mimetizarse con su entorno. En el caso de muchos murciélagos, como el murciélago nevado, por ejemplo, estos murciélagos, o también se le conoce como murciélago canoso, estos animales se encuentran principalmente en zonas donde se desarrolla una epífita que se llama pascle. Estos animales buscan el pascle para poder percharse bajo del pascle. El pascle es el que usamos en los nacimientos, y obviamente al ser animales con pelajes grisáceos o pelajes blancos, pues si se esconden debajo del pascle, eso les va a permitir algún tipo de protección contra cualquier depredador que pudiera encontrarlos, ya que pues, si se perchan en un árbol es mucho más fácil encontrarlos que perchados dentro de una cueva. Entonces muchas veces el color de su pelaje le va a permitir a estos animales pues tener alguna ventaja al momento de desarrollarse en su entorno. Aunque al igual que los humanos y al igual que muchos otros animales, también puede haber deficiencias en la pigmentación, una deficiencia de melanina al nacer, la cual haga que el animal presente alguna enfermedad de pigmentación, como puede ser el albinismo, el hipomelanismo, el hipermelanismo, pero eso es algo ya dependiente de una deficiencia de melanina al nacer, y no tal cual de la especie. Eso puede presentarse en cualquier animal, inclusive en los humanos. Así todos en tu familia sean morenitos, un día pueden nacer alguien güerito, y viceversa. Si todos en tu familia sean güeritos, un día pueden nacer alguien morenito, justamente porque a veces hay deficiencias o
o presencia excesiva de la melanina en nuestra piel, en el caso de los murciélagos, en su pelaje. Ahí los voy a dejar con mi compañera Rebeca. Mi compañera Rebeca, no sé si ya está lista para presentar. Vamos a dejarle el micrófono y, si es posible, la cámara también a mi compañera Rebe. Entonces, hablábamos sobre los que transmiten enfermedades. Entonces, volviendo a eso, es que muchos tienen este mito que todos los murciélagos, perdón, es que me perdí en un momento. Todos los murciélagos tienen rabia, ¿no? Que súper escuchamos cada que vamos a dar una plática. Todos los murciélagos tienen rabia. Ok, de hecho, todos los mamíferos son portadores de rabia, o en su mayoría. Es decir, que nosotros, por ser mamíferos, podemos tener y podemos portar rabia. Ok, bien, si bien los murciélagos son portadores, la posibilidad de que te contagien es muy baja. Y eso tiene que ver en relación a la... perdón, una pregunta. ¿Sí están viendo mi presentación, verdad? Sí. Ya. Sí. Y esto va en relación a, muchas gracias, cuánta incidencia tiene, ¿no? Por ejemplo, nosotros, o más bien ustedes, o en general todos, tenemos una mayor incidencia con ciertos animales, como perros o gatos, y con una relación entre animales de vida silvestre, como son zorrillos, murciélagos y mapaches. Entonces, todos son portadores de rabia, sin embargo, nuestra incidencia es mayor con perros y gatos. Es decir, si a nosotros nos llega a dar rabia, lo más seguro es que porque agarramos un perro o un gato que no son nuestros y que tenían rabia, ¿no? En cambio, es muy poco probable que seamos contagiados por esto. Sin embargo, todos... cuando nos llega a morder algún animalito que podría tener rabia, tenemos que ir inmediatamente y vacunarnos en los centros de salud. Precisamente porque hay una baja probabilidad, pero aún así la hay, de que podamos contagiar rabia, ¿no? Pero les comentaba que de hecho nosotros todos ven que los murciélagos son agresivos, ¿no? O sea, no tomes el murciélago porque te va a morder. Bueno, la verdad es que no son tan agresivos. Sin embargo, si yo agarro un murciélago, obviamente me va a morder porque es su instinto de protegerse, ¿no? Nosotros, como estamos constantemente manipulando y trabajando con ellos, entonces es probable que lleguemos a tener ciertas mordidas, ¿no? A mí me han mordido, cuando empecé a trabajar con murciélagos, me mordieron varios, ¿no? Tal vez como 2 o 3. Entonces, esto es precisamente gajes del oficio, y por lo cual yo debo tener la rabia, ¿no? Y en nuestro caso, que estamos en constante contacto con ellos, tenemos la vacuna de la rabia y tenemos que estarnos vacunando constantemente. Ahora, los murciélagos sufren muchas amenazas. Esto es cierto, a pesar de que no tenemos mayor incidencia con los murciélagos, es decir, estamos alejados de ellos, pues poco probable que tengamos contacto, ¿no? Por ejemplo, la cacería. Usualmente la cacería es para el consumo, ¿no? Tal vez hemos visto, por ejemplo, lo de la sopa de murciélago, lo que ya se hizo muy famosa actualmente, y posteriormente voy a tratar de ese tema. Pero es cultural que, por ejemplo, en regiones de Asia consuman murciélago, ¿no? Y a lo mejor dicen, ay, pobrecito, pobre murciélago, se lo están comiendo, y infinidad de cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que vemos es algo cultural, ¿no? Por ejemplo, para ellos es tan común comer un murciélago, un perro o una serpiente, como para nosotros es consumir tal vez incluso chapulines, ¿no? Nosotros como mexicanos consumimos bastantes insectos. Entonces, para ellos es entrar en un tema cultural, es parte de la cultura que ellos tienen de consumir estos individuos. También tenemos venta ilegal. Por ejemplo, acá tenemos algunos recuerditos, o incluso estas como cosas aquí raras que hacen con los murciélagos, estos acá donde hicieron en resina como llavero a los pobres esqueletos de murciélagos. Entonces, obviamente esto es totalmente ilegal, y para esto precisamente los cazan, ¿no? Para que pueda haber esta venta. O incluso hemos encontrado aquí en México a unos individuos que vendían los murciélagos como mascotas,
¿no? Realmente, cuando mantener un murciélago en cautiverio es súper difícil. Imagínense, si para las personas que se dedican a ello, personas que estudian a los murciélagos, les es difícil mantenerlos en cautiverio, ¿no? Ahora imagínense con ustedes como personas comunes, van porque les gusta. Sin embargo, la esperanza de vida que tienen estos individuos es muy baja precisamente por esto, ¿no? Bueno, yo estuve sufriendo en la maestría cuando tuve que poner en cauchos y que no aguantaban la temperatura, porque necesitan tener cierta temperatura, necesitan comer ciertas cosas, necesitaban conseguir mamey, y yo en diciembre, enero, ¿dónde iba a conseguir mamey? Entonces, esto prácticamente, si ustedes lo ven, no lo hagan, por favor, porque precisamente no tienen ni siquiera una idea de lo difícil que es mantener vivo a ese bicho. También hay en cuanto a las mascotas, perdón, es que acá tengo algo raro. En cuanto a las mascotas, nos han llegado un montón de reportes a murciélagos de Tlaxcala, nuestra asociación, en la cual dicen, el gatito agarró un murciélago y está herido, por favor vengan corriendo por él, ¿no? Y es que realmente los gatos son depredadores increíbles, ¿no? A mí me encantan los gatos, pero en realidad afectan a la fauna silvestre enormemente, ¿no? Tienen un instinto que es cazador, por lo cual ven la lagartija que vean, ratón que vean, murciélago que vean, lo atrapan. ¿Y qué pasa? Pues entonces que estamos mermando las poblaciones de fauna silvestre, las cuales deberían de estar ahí. Recordemos que los gatitos queridos en realidad son fauna que son fauna introducida, es decir, no son del ambiente y por lo tanto, como no es fauna introducida, es fauna que no se encuentra en este sitio, no debería de estar ahí, ¿no? El gatito, el que tenga un gatito, el gatito va dentro de la casa. No puede estar por ahí cazando indiscriminadamente murciélagos u otros animales. Entonces, si tienen gatito, pónganle collar o manténganlo en casa. ¿Sí? Teniendo gatito adentro, no hay un exceso de gatos, no, disminuye la reproducción, disminuimos que el gato se enferme, disminuimos que al gato le pase algo, que lo atropellen y disminuimos que mate animales y destrucción de los sitios de descanso, ¿no? Usualmente, no sé por qué todavía, las personas van a las cuevas y ponen todas estas chucherías, ¿no? Que Bere te amo, que Joel te amo, nadie lo ve y a nadie le importa, por cierto, ¿no? Esto no lo hagan. Entonces, muchas personas van precisamente a poner todo esto y lo que hacen es hacer disturbios dentro de la cueva, ¿ok? Imagínense que ustedes están tranquilamente en su casita durmiendo y llego yo, entro y empiezo a rayonear todo esto. ¿Qué pasa? Los despierto, imagínense si están durmiendo, ¿no? Es un susto tremendo y entonces la fauna que vive acá, en especial murciélagos, que ya les había comentado Axel, que viven en estos sitios, pues salen disparados al día, ¿no? Porque usualmente, obviamente, van en el día, ¿no? Y entonces van desorientados y tienen que buscar nuevos refugios. Y esto va a afectar, por supuesto, a estas poblaciones, ¿no? También lo que hemos visto mucho de hecho los agarran como basureros, cuando encontramos animales que realmente ustedes llenan de basura, pues no es nada grave. Los biólogos nos peleamos seguido con este tema, la falta de información, ¿no? Ya les habrá platicado antes, un poquito más antes, Axel, que es que se especializa también además de murciélagos en reptiles, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estos grupos, tanto murciélagos como reptiles, son los menos incomprendidos, ¿no? Nadie quiere a los murciélagos, nadie quiere a los reptiles. ¿Por qué? Porque son raros. Pero bueno, todos son raros, punto, ¿no? Y vemos la falta de información. Como a los murciélagos antiguamente, bueno, siempre han vivido en cuevas, desde los tiempos prehispánicos se creía que estaban relacionados con el demonio. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentran en cuevas y la cueva estaba asociada a algo más subterráneo que era el inframundo, ¿no? Estoy hablando de, culturas antiguas.
¿Qué pasa? Que a pesar de que pase el tiempo y vayamos aprendiendo más cosas sobre los temas, aún así tenemos remanencia de estos tipos de pensamientos, ¿no? Y encontramos cosas como estas. Salen un montón de murciélagos, salen las lechuzas y entonces obviamente están relacionadas con demonios y el diablo y todo esto. ¿Y qué hacemos? Tapamos la cueva y le ponemos Cristo vive. ¿Por qué? Para protegernos. Cuando esto, pues, realmente no tiene nada de relación, el pobre murciélago vive ahí porque es nocturno y porque ahí está cómodo y porque ahí conserva cierta temperatura que para él está bien. Y realmente lo que hacemos es que o matemos a los individuos que están adentro y que no pudieron salir, o los individuos que de pronto fueron a otro sitio y van a regresar a casa, pues se encuentran todo esto. ¿Y cómo entran? Entonces, tienen que salir a buscar nuevos refugios y a lo mejor ese refugio nuevo que van a buscar o que van a encontrar están más cerca de los humanos que el anterior, porque el anterior que era originalmente de ellos ya lo taparon. Entonces, realmente en vez de beneficiarnos de alguna forma, esto nos afecta enormemente, ¿no? Tanto a ellos como a nosotros. También encontramos noticias bien extrañas, como estos murciélagos son asesinados para que la gente beba su sangre. Esto también puede ser relacionado, por ejemplo, a las culturas como las orientales, donde consumían partes, según la medicina, por ejemplo, la medicina china, consumían partes del organismo para poder solventar ciertos males que tenían en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si me duele el hígado, entonces comes hígado de otro animal. Que me duele, no sé, un brazo, entonces como patas de oso o algo así, cosas bien extrañas. Entonces, eso usualmente yo creo que pasa por la cabeza de las personas que después asesinan los murciélagos para que beban su sangre. Entonces, no te dio rabia porque te mordió el murciélago, pero sí porque viviste sangre contaminada de murciélago, ¿no? Entonces, no creemos más mitos de estos, ¿no? Al pobre murciélago le sirve la sangre para lo mismo que le sirve la suya a ustedes. No hay de otra. No tiene poderes mágicos. Y vemos a veces que la gente no tiene ni idea de por qué cuidar a los murciélagos, cuando en realidad tenemos un montón de beneficios de ellos. Por ejemplo, tenemos la tequila, acá en esta revista de National Geographic que dice tequila, una historia de amor. Porque precisamente, gracias a que nosotros tenemos el tequila que tanto nos encanta, el mezcal, el pulque, es gracias a los murciélagos capaces de polinizar todas estas flores de los magueyes, ¿no? ¿Por qué los murciélagos valen más, millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque son beneficiosos, porque gracias a ellos tenemos la industria del tequila, gracias a ellos tenemos plantas, este murciélago en particular de Durango que se come a los alacranes, ¿no? Acá vemos un murciélago todo lleno de polen, precisamente porque ocurre la polinización. ¿Y qué pasa con la polinización? Obviamente ustedes ya son expertos en el tema si toman clases de biología, en la cual la polinización nos hace que permitamos, o que más bien tengamos más plantas, ¿no? Más polinización, más plantas, más polinización, más agave, más polinización, más tequila. Y incluso las excretas, la popó del murciélago, que se llama guano, es un excelente fertilizante para muchos tipos de plantas, ¿no? Entonces el murciélago nos da un montón de cosas. Tenemos muchos beneficios polinizadores. El murciélago es tan buen polinizador como son los colibríes, las mariposas, las abejas, algunos escarabajos, acá yo veo otro colibrí, o incluso las moscas, ¿no? Entonces, los polinizadores estos son diurnos, pero mientras, ¿qué pasa en la noche? Bueno, entonces en la noche los murciélagos se encargan de polinizar esas plantas, ¿no? Acá tenemos, de hecho, si nosotros ponemos atención, vemos acá las espinas, por lo tanto se puede tratar de un cactus o una cactácea, ¿no? Acá vemos lo larga que son, por ejemplo, estas flores en las cuales, imagínense, una abeja, si tratara de polinizar esta flor, tendría que meterse hasta aquí adentro para obtener el néctar, lo cual es mucha chamba a veces para las abejas. ¿Qué pasa? Bueno, entonces mi murciélago querido, como tiene acá el hociquito súper largo y la lengua todavía más larga, es capaz de nada más con insertar un poco de la cabecita del murciélago en la flor, capaz de tomarse todo el néctar que encontramos aquí abajo, ¿no? Y vemos que de hecho estos murciélagos, en especial los murciélagos nectarívoros, tienen un rostro alargado
alargado, ¿no? Tienen todo esto más larguito, están como hocicudos. Y precisamente tienen un labio en el cual está de esta manera para que cuando ellos absorban el néctar con la lengua, entre más rápido y casi no desperdicien. Recuerden que son súper inteligentes. Los murciélagos polinizan muchas bromelias, cactáceas y por supuesto el agave, ¿no? El agave nos sirve para producir tequila, pulque y mezcal, pero bueno, ¿qué les hablo de eso? Ustedes ya se lo saben todo eso de memoria. Y obviamente sin los murciélagos no hay tequila, ni pulque, ni mezcal, así que cuídenlos al menos por eso. También son dispersores de semilla, ¿no? Les había dicho a Axel anteriormente que hay un montón de gremios de los murciélagos. Entre estos están los nectarívoros, que ya vimos, y los frugívoros, en los cuales dispersan semillas, ¿no? Y entonces acá vemos un murciélago, que es un murciélago más o menos grandecito, más o menos ha llegado entre 80 a 100 gramos, imagínense, entonces es grandecito, es un Artideus, y que ya va llevando aquí su fruta, que lo más seguro es que sea un ficus, un higo. También son reguladores de insectos. Ah, bueno, es que acá pensé que tenía más cosas. ¿Cómo hacen la dispersión de semillas? Bueno, entonces como murciélago, les encantan las frutas, llegan a un árbol, consumen una fruta, ya sea ahí o agarran la frutita. A mí me han tocado que van en las redes, cuando pongo mis redes de niebla para atrapar murciélagos, me caen con todo y fruta, ¿no? Porque la llevan ahí prendada en el hocico. Entonces van hacia otro sitio, consumen la fruta, defecan y cuando van defecando en el aire van dejando la semilla. Entonces la semilla va ya sin testa, que es una cobertura que tiene la semilla, lo cual hace que germine más rápido y aparte va con su fertilizante incluido, ¿no? Entonces son súper buenos a la hora de la regeneración de selvas, debido a que también son consumidores de plantas primarias, plantas que son rudimentarias, que casi ahí cuando encontramos puro potrero, de las primeras plantas que llegan a colonizar, esas plantas les encanta y por lo tanto ellos son capaces de regenerar selvas completas a partir de esto. Regulan poblaciones de insectos. Recordemos que los insectos, bueno, no deberían decir esto, pero a muchos no nos gustan precisamente porque son grandes transmisores de enfermedades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el dengue que es transmitido por los mosquitos y que si alguna vez han visitado los sitios húmedos como a la ribera, toda la península, incluso en algunos puntos de Veracruz, se han topado tal vez con personas que hablan del dengue, ¿no? Que es una enfermedad de un parásito en el cual es transmitida por mosquitos. Bueno, pues prácticamente los murciélagos agarran a los mosquitos de botana, ¿no? Su botana favorita. Entonces, más murciélagos insectívoros, menos mosquitos, menos dengue. Háganlo por salud. Es amigo de los agricultores porque es capaz de polinizar y es capaz de generar un montón de frutas, ¿no? Entonces tenemos higos, esta que es dragon fruit, que es la pitahaya o pitaya, por ahí la conocen, mango, plátano, estos son como coquitos, supongo, no distingo bien, guanábanas, papayas. Entonces tenemos todos estos que ellos polinizan o ellos consumen, ¿no? Entonces recuerden, entre mayor polinización, mayor planta y mayor diversidad genética. La diversidad genética nos hace que las plantas sean mucho más fuertes. Entonces, para esto nos ayudan los murciélagos. También nos ayudan a combatir en cuanto a los insectos que pican o que consumen estos, que son plagas para estos tipos de cultivos, como es el algodón, los frijoles o el maíz, ¿no? Y como buen mexicano, ¿quién no come tortillas? ¿Quién no come maíz? Controladores de vectores, ya les había platicado un poquito del dengue, que es transmitido por este mosquito Aedes aegypti, y del cual le encanta y le fascina a los murciélagos, ¿no? Entonces, es un repelente natural. Si tienen un mosquito ahí, van a tener menos murciélagos. Si tienen un murciélago por ahí, van a tener menos mosquitos, ¿no? Y, perdón por esta. También, debido a que tenemos tantos beneficios, hay grupos, hay asociaciones en las cuales empiezan a cuidar los murciélagos, ¿no? Esto ocurre más en el norte, en el gringo, donde encontramos pequeñas cajas en las cuales son cajas divididas. Entonces, aquí tenemos el modelo de la caja, la básica.
en donde tenemos aquí el resguardo del murciélago y pequeñas, como estas pequeñas líneas que hacen precisamente para que pueda trepar fácilmente por ahí el murciélago, ¿no? Y acá duermen. Y estas las colocan en puntos específicos para que los murciélagos sean capaces de llegar y descansar en estas zonas sin que ahora ya vayan a cuevas o sin que tengamos murciélagos cerca de la casa. Les decía Axel que se echaban ahí en las casas, ¿no? Entonces, si no queremos eso, bueno, les podemos poner una cajita para que ellos vivan cómodamente ahí. Incluso en México nosotros tenemos una amiga, nuestra amiga Naye, que es de una asociación que es Boom, que está en el norte, creo que en Durango, en la cual ella hace esas cajitas bonitas de murciélagos precisamente para la zona de Durango en donde llegan a dormir los murciélagos, ¿no? Entonces, si a ustedes les gustan, si ustedes ven murciélagos, pueden dejarlos ahí o pueden de plano decir, voy a hacer una casita para ellos para que tengan un sitio especial para dormir. Y de hecho, los murciélagos antes ni siquiera eran tan conocidos, ¿saben? O sea, sabían de su existencia cuando había Halloween. Pero de ahí fuera no eran tan conocidos como lo son ahora, el coronavirus, ¿no? Y todo el mundo se volvió loco porque ya llevan 2 cumpleaños al menos, o 3 cumpleaños en las cuales no podíamos ni siquiera salir. Y es precisamente esta enfermedad que da a conocer, pero da a conocer la parte mala de los bichos, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? Bueno, es un virus que se llama coronavirus precisamente por esta corona que tiene de proteínas, ¿no? Y que se especulaba, y hasta ahora se especula, todavía no se sabe correctamente el origen, pero se especula que inició con los murciélagos, ¿no? Entonces acá les puse un pequeño diagrama en el que vemos al coronavirus. Este es un material genético que es ARN. Si ustedes recuerdan sus clases de biología o si están tomando clases de biología, ya saben qué es el ARN, ¿no? Es un ácido nucleico que es muy variable, ¿no? Porque nada más está compuesto por una cadena del material genético. Entonces, debido a que es de ARN y solamente tiene una cadena, este es muy mutable. ¿Qué es lo que está ocurriendo precisamente en estos tiempos? Al parecer el virus está mutando y cada vez encontramos más variaciones de pero es precisamente por su naturaleza nucleica. Ahora tenemos también que tiene una proteína alrededor y glicoproteínas aquí. Si ustedes recuerdan sus clases, glicoproteína significa que tengo una proteína asociada a un glúcido, es decir, a un carbohidrato, ¿no? Entonces le llamamos coronavirus por esta corona de proteínas que tienen y en las cuales hacen que se sujete precisamente hacia nosotros, ¿no? A nuestras células. Y aún tienen aún se especula sobre el origen, no lo tenemos aún claro, pero precisamente el murciélago tiene una gran cantidad de virus que son de ARN. Sin embargo, los del coronavirus, tiene un montón de virus parecidos al coronavirus, que son virus que no me acuerdo cómo se llaman en este momento, se me olvidó el nombre, pero tiene un montón de virus parecidos a este. ¿Qué pasa cuando, sin embargo, los virus que tiene este murciélago no son capaces de pasar directamente al humano, ¿no? Hay una restricción. Recuerden que las proteínas son bien específicas. Si a la proteína no le gusta ahí no se va a anclar. Entonces, los virus que tienen los murciélagos no pueden pasar directamente hacia los humanos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue que llegó el coronavirus hacia los humanos? ¿Cómo empezamos a infectarnos entre nosotros? Bueno, se especula que los murciélagos pudieron contagiar a unos animales. Por ahí suena algo raro, apaguen ahí un micrófono. Ok. Entre estos los murciélagos pueden contagiar a otros animales. Por ejemplo, las civetas, los pangolines, los camellos o las serpientes, porque hasta ahora no se sabe exactamente cuál es el punto exacto de contagio, cómo inició el contagio. Entonces se cree que este murciélago tuvo que ver con una civeta, que tuvieron ahí algún contacto en la cual se contagiaron de un virus. ¿Y qué pasó después? Que fue lo más seguro que consumido, algún ejemplar de estos fue consumido por el humano y que a partir de aquí este virus, recordemos que este virus muta muy rápido, muy cañón, entonces en algún punto aquí ha de haber mutado precisamente para que pudiera ser contagioso entre nosotros. Y dentro del humano tuvo alguna mutación para que ya no fuera
con animales, ¿no? Para que no fuera necesario el animal, sino que entre humanos pudiera ser el contagio, que es lo que actualmente tenemos. Entonces, este virus tuvo que tener muchos saltos para que pudiera contagiar humanos, lo cual es extremadamente raro, pero adivinen qué pasó. Y ese es el conflicto que ahora tenemos con el coronavirus, el cual llega directamente a los pulmones, ¿no? Porque ahora vamos bien, el murciélago tuvo la culpa, no precisamente, dicen, ok, pero es cultural que en algunas zonas, como en ejemplo en ciertas zonas asiáticas, se come el murciélago. Sí, tienen razón. Es totalmente natural o cultural que a esas personas les guste comer estos bichos, ¿no? Sin embargo, nosotros cada vez tenemos contacto mayor con los murciélagos u otros animales salvajes como estos. ¿Cómo? Precisamente nosotros, bueno, perdón, ya me adelanté un poquito. Regresando un poquito, nosotros encontramos muchas, con saber esto del coronavirus que tenemos acá, de que fue contagiado por murciélagos, empezamos a ver varias noticias, nosotros como grupo que nos dedicamos a murciélagos, como estas. Por miedo al COVID-19, en Perú queman 300 murciélagos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente estamos hablando de una pandemia mundial, de un virus que nos estaba matando a todos, y la gente entra en pánico. ¿Y contra quién la agarran? Contra los murciélagos. Entonces empezamos a ver varias noticias como este tipo, donde empiezan a matar murciélagos, empiezan a quemar las cuevas, empiezan a satanizarlos. Dice, el COVID-19 aumenta el estigma contra los murciélagos. Expertos llaman a no satanizarnos, ¿no? Porque realmente el murciélago no tuvo la culpa. Si nosotros vemos precisamente aquí, vemos que hay un contagio entre varios individuos y que fue por fagia, es decir, porque se comieron algún ejemplar que estaba contaminado. Y este virus mutó muchas veces para poder ser contagioso entre nosotros. Entonces, no fue directamente el murciélago es feliz con sus coronavirus exclusivos, sino que acá hubo un cambio genético, una mutación que dio lugar a esta enfermedad que ahora nosotros tenemos, ¿no? Pero esto no hubiera pasado si nosotros mantuviéramos la distancia que deberíamos de tener con los organismos los organismos salvajes, los organismos silvestres. Pero ¿qué pasa? Nosotros cada vez más encontramos cosas como este tipo, donde ya nada más hay remanentes de lo que antes eran bosques o de lo que antes eran selvas, nada más encontramos ya cada vez pedazos más pequeños, pedazos fraccionados. ¿Y qué pasa a todo el montón de individuos que encontramos aquí? Bueno, pues empiezan a tener más contacto con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que se acercan los osos a las casas, que entran los osos a las casas, ¿no? Cada vez encontramos más tlacuaches, ¿no? Cada vez encontramos otros animales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fraccionando y estamos depredando parte de los hábitats de estos animales y esto hace que tengamos más contacto con ellos. Y un mayor contacto puede indicar también que próximamente podamos desatar nuevas enfermedades debido a este contacto que estamos manteniendo con ellos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, precisamente no hacer esto. Si nosotros dejamos un espacio para que ellos no tendrían que tener menos contacto con nosotros y por lo tanto ya no surgirían tantas enfermedades de este tipo. Por lo tanto, los murciélagos no son culpables. De hecho, los murciélagos necesitan amigos, ¿no? Los murciélagos no fueron culpables del coronavirus. Los murciélagos nos dan un montón de beneficios, pero nosotros no los observamos, o hasta antes de esta plática al menos, muchos de ustedes no los conocían. Y entonces, Murciélagos de Tlaxcala nos dedicamos precisamente a esto, a dar a conocer todos los beneficios sobre los murciélagos. Y que, por favor, no los maten, cuiden al gatito y cuiden a los murciélagos. Y bueno, eso sería toda nuestra presentación por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, estamos para servirles. Ok, ahí hay una pregunta. ¿Cuántas especies hay en Tlaxcala? Hugo, parece que Hugo se entiende si está todo bien. Sí, bueno, ¿me escuchas? Hugo tiene más el dato. ¿Me escuchan? Los murciélagos hay.
¿Sí me escuchan? Bueno, bueno. Hola, sí se escucha. Ok, mira, en Tlaxcala están registrados 30 especies de murciélagos. En Tlaxcala solo tenemos murciélagos insectívoros en su mayoría, en nectarívoros y pues no hay frugívoros, perdón, y aquí en Tlaxcala no hay murciélagos hematófagos, murciélagos que coman sangre, no tenemos aquí en el estado. Ok, aquí veo, bueno, me encanta porque hay un montón de preguntas. Ok, bueno, algo para complementar un poquito, dijo Hugo, no hay murciélagos hematófagos en Tlaxcala, entonces ustedes pueden estar libremente por ahí. Lo que se van a encontrar seguramente es un insectívoro y no hay murciélagos hematófagos precisamente por las temperaturas, porque es bastante frío. Pero encontramos un montón de nectarívoros. De hecho, nosotros encontramos nectarívoros. Yo trabajé con Anura geoffroyi. Estos Anura geoffroyi son nectarívoros, también los originan los nectarívoros y por supuesto más representativos para nosotros, que es Cueronicteris mexicana. Y obviamente ustedes con su que es pulguera, una higuera, que nos parece importante para Tlaxcala, los reconoce ello. Y estos los podemos encontrar ahí polinizando. Por ahí otra pregunta. ¿Existen criaderos de murciélagos en Tlaxcala? Obviamente ahí está Hugo y Axel y por ahí está ver que ellos son más, bueno, ellos son Tlaxcala directamente, entonces tal vez Gracias, Rebe. puedan responder esa pregunta. Gracias, Rebe. De acuerdo con, de hecho, eso también nos estuvimos preguntando con las autoridades de Semarnat, por lo que comentó en algún momento Rebe, que nos hicieron llegar algunas imágenes de personas vendiendo murciélagos. Entonces nosotros nos acercamos a Semarnat para preguntar si habían permisos como de criaderos de murciélagos y no. En México no hay criaderos de murciélagos, o no, por lo menos por Semarnat, no existe. Entonces no hay una compra legal de murciélagos, por si alguna vez alguien ve ahí vendiendo murciélagos, no. Ahí complementando a lo que menciona mi compañero Hugo, yo que estoy un poquito más metido en la cuestión de lo que se puede y lo que no se puede hacer con el aprovechamiento legal de los animales. Como ya lo mencionó, en nuestro país no hay ninguna UMA o PIMS que esté registrada para la reproducción y aprovechamiento de los murciélagos. Todos los murciélagos que entran a nuestro país para tenerse de manera legal en cautiverio han sido de importación. O sea, en México sí hay quien tenga murciélagos, pero estos se obtuvieron importándolos desde otros países y obviamente pues teniendo que hacer los debidos trámites para los servicios aduanales, todos los permisos que te requiere Semarnat para poder mantenerlos en cautiverio. Y son casos muy particulares, donde es justamente en zoológicos. Ahora, hay zoológicos que también tienen el resguardo provisional de algunos murciélagos. En algún momento en el zoológico de Tlaxcala, en el nocturnario, tuvimos algunas especies de murciélagos frugívoros, pero estos murciélagos llegaron ahí bajo un programa de resguardo. ¿Qué pasa cuando Profepa, Semarnat incautan un animal que pretendía ser traficado de manera ilegal o que por alguna razón Protección Civil tuvo que ir a retirar de algún sitio y se encuentran dañados? Bueno, estos animales tienen que ser evaluados por un grupo de profesionales, los cuales en conjunto biólogos y veterinarios van a determinar si el animal tiene las características para ser reintegrado a su hábitat natural. Cuando es posible, el animal se reintegra de la manera más rápida posible para evitar pues que podamos causarle un daño, pero cuando no es posible porque el animal ya tiene algún daño, entonces Semarnat, bueno, más bien en este caso Profepa, que es el que se encarga de esos papeleos, va a buscar un PIMS que pueda hacerse cargo de este animal, ya que el animal no puede ser reintegrado a la vida silvestre. Van a buscar, de acuerdo al grupo de profesionistas o de expertos que trabajen
para este PIMS, cuál es el más adecuado, y se les va a entregar el resguardo del animal. El animal queda documentado que está bajo resguardo de este PIMS, pero no es propiedad del PIMS, es propiedad de la nación. Todos los mexicanos, gracias a nuestros impuestos, estamos manteniendo a estos animales que se encuentran dentro de los PIMS. Ese animal puede ser usado para algunos proyectos de reproducción, de investigación, en cuanto Profepa o Semarnat así determine, y de lo contrario, pues va a mantenerse viviendo en cautiverio en estos PIMS hasta que termine su vida. Pero solamente bajo esas circunstancias es que se pueden mantener murciélagos nacionales en cautiverio. Todos los demás, los que se llegan a tener en cautiverio, son importados. Tan solo haciendo un poquito más el comentario retomando esto. No en México, pero sí conozco casos de hipocriadero. En Canadá, por ejemplo, existe un grupo llamado Luby Bat Conservancy. Ellos mantienen una tipo reserva de zorros voladores, también son de nativos de otros países, pero incluyen su equipo de criadores y de gente que se dedica a mantener su alimentación. Y también, bueno, resguardan otros teropodidos que han sido encontrados lastimados y se ha logrado un poquito de reproducción en cautiverio, pero pues desconozco un poquito cómo está la normativa en Canadá sobre estos temas. ¿Hay más preguntas por ahí, Rebe? Aquí hay una pregunta en el chat, es de Jorge, y pregunta, ¿cuál es el tamaño poblacional más grande estimado de alguna colonia de murciélagos y de qué especie? Hace rato Alberto mencionó acerca del volcán de los murciélagos. Alberto. Sí, una disculpa. Es que en estos momentos no me acuerdo bien el nombre de la especie, pero en el norte de la República está el volcán de los murciélagos y también está la Cueva de la Boca, que es una de las colonias más grandes registradas. No me acuerdo si son más de 3,000 individuos de murciélagos insectívoros, pero no me acuerdo exactamente el nombre de la especie. Pero sí es una de las poblaciones más grandes que se ha registrado, al menos para México. Ok, ahí vi que dijo que para Tlaxcala, en Tlaxcala hay que dejar algo muy claro. Las colonias de murciélagos son muy pequeñas por el clima que hay en el estado. Son colonias que van desde los 20, 30 individuos o menos. Nosotros hemos encontrado una colonia de animal, es un murciélago, ¿cómo se llama? No frugívoro, ahí se me fue el nombre. Bueno, es un murciélago que se alimenta de nectarívoro, perdón. Lo encontramos en unas cuevas que están en Papalotla. Y son aproximadamente un conteo súper rápido de alrededor de 100 a 150 individuos. Pero es como la colonia más grande que hemos encontrado. Les repito, el clima de aquí de Tlaxcala son cuevas muy pequeñas, las poblaciones dentro de las cuevas son muy pequeñas, entonces no encontramos tanto como en zonas más cálidas o desérticas, como en el norte o en el sur. Ahí veo otra pregunta de qué hacer en caso de encontrar un murciélago. En primer lugar, no lo toquen, porque los va a morder. Sí. Entonces, por favor, no los toquen. En primera, por ejemplo, si nosotros vemos un murciélago perchado fuera de mi casa, entonces, ahí déjenlo, no hay problema. El murciélago probablemente le agarró el día ahí y no pudo regresar a su casa, ¿no? Entonces, déjenlo y probablemente lo más seguro es que se vaya en la nochecita, como que se despierte, se espabile, empiece a agarrar vuelo y se vaya. Ahora, si se me metió un murciélago en mi casa, lo mejor que pueden hacer es ponerle una cajita encima
O sea, abren la cajita, ponen la cajita ahí y con una hoja de papel la deslizan por debajo para que el murciélago quede en la caja y lo liberan afuera. O si no quieren arriesgarse, que es lo que yo les recomiendo, nos pueden hablar en el caso de ser Tlaxcala a alguien especializado. En este caso nosotros estamos abiertos a ese tipo de reportes. Y si es posible, nosotros nos movemos al sitio y sacamos al bicho de su casa con mucho cuidado y nos lo llevamos y lo liberamos en otro sitio. Claro, retomando lo que dijo Rebe, les recordamos que nos pueden seguir en la página de Facebook. Hay murciélago de Tlaxcala y ahí alguna duda o que, oye, llegó un murciélago a mi casa, ¿qué hago? Ya nosotros los podemos orientar, que no hacer o qué hacer. Y igual si estamos cerca, a lo mejor ya los podemos apoyar en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Ahí hay una arriba que dice que si podemos mencionar algunas especies de murciélagos nectarívoros. Nectarívoros. Ahí está Rebe, que también trabajó con nectarívoros. Alberto. Creo que ya les había respondido en algún momento, pero los menciono nuevamente. Al menos en Tlaxcala, de los que yo he encontrado es Glossophaga soricina, Glossophaga, Anura geoffroyi y Coeronipteris mexicana, que ese murciélago es súper raro y me encanta porque podemos encontrarlo en Tlaxcala. Entonces, de hecho, eso fue lo que nos llamó la atención como grupo y por lo cual empezamos a desarrollarnos a partir de que encontraron unos compañeros este bicho, ¿no? Y les comentaba que estaba asociado precisamente a las zonas que son más como de magueyes y así. Incluso ese lo encontraron en un jardín botánico. Entonces, si ustedes también tienen jardincitos por ahí, seguramente por ahí ha de haber algún murciélago. Recuerden que nada más se ven como manchitas ahí oscuras volando, pero sí son o podemos escucharlos en muchas ocasiones. Sí, también en el estado de Hidalgo, pues podemos encontrar en momentos del año, como cerca de estas épocas, están los murciélagos magueyeros, Leptodicteris nivalis, Leptodicteris hierbabuenae y Leptodicteris corazoe, que pues bueno, a mí se me hacen unas especies muy, muy bonitas. Creo que llegó una nueva pregunta. Ya nos lo terminé de leer. Ahí. Sí, llegó otra. En las redes se viralizó un video donde tenían un murciélago adoptado, pero dicen que es algo que se pueda. Entonces, ¿sí se puede o no? ¿Se comen los murciélagos? Bueno, lo que pasa es que si hemos visto algún murciélago, puede ser que no sea precisamente de México, ¿no? Por ejemplo, está Bat Conservation, que es lo que el BCI, que es lo que ya les habían comentado, en la cual en Estados Unidos sí pueden tener estos murciélagos, pero porque es como un santuario para los murciélagos, ¿no? Entonces ahí los cuidan, ahí los rehabilitan, si fueron atacados o eso, ahí los cuidan, los rehabilitan y entonces ya los liberan. Entonces, si puede haber adoptado precisamente, puede ser en esta zona en la que sí llegó, sí lo adoptaron, a lo mejor es imposible que vuelva a volver a volar, entonces ahí lo tienen. En México eso no es posible, o sea, no hay ninguna, una UMA es una unidad de manejo sustentable, más o menos, en las cuales permiten la reproducción de estos bichos para ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de animal, puede ser para venta de productos para consumo o para caza legal o cosas de este tipo, ¿no? En el caso de México no existe ninguna, o sea, legalmente es imposible que tengan un murciélago de manera legal. Ahí para agregar y complementar el comentario de mi compañera Rebeca, ya les había comentado con anterioridad que muchas veces el resguardo de los animales, al menos bajo la normatividad mexicana, es algo que te cede Profepa en este caso cuando saben que hay un animal que por sus características necesita ser rehabilitado o que ya no puede ser reintegrado a la vida silvestre. El ejemplo más claro que estoy viendo ahorita,
no lo ven ahorita en la cámara, pero aquí a mi derecha tengo una águila, una roadside, que no tiene ala. ¿Por qué no tiene ala? Porque Protección Civil nos la dio porque unos gatos la atacaron. Este animal, pues había dos opciones: dejarla en el PIMS para el que trabajo y que nada más cuando fuéramos le echáramos de comer, o traérmela para poder tenerla más cerca y poder ver la forma de rehabilitarla a modo de que mínimo no sea un animal arisco. ¿De qué nos sirve? Pues para hacer educación ambiental. Entonces, ¿cómo es posible que yo aquí en mi cuarto, aquí a mi derecha, tengo una roadside? Pues justamente porque trabajamos para un PIMS que se dedica a la rehabilitación de estos animales. Hay que entender lo que ya dijo Rebeca. Muchas veces estos videos que vemos de gente que tiene animalitos inclusive en su casa, porque eso es muy común, si vemos en los programas de National Geographic, de Animal Planet, los veterinarios muchas veces que trabajan para las PIMS, les toca llevarse que al canguro a su casa, les toca llevarse al mapache a su casa, porque pues son animales que necesitan de nuestro cuidado 24/7, entonces teniéndolos en otro lugar no podemos estarlos monitoreando. Aquí a mi izquierda hay una boa también, o sea, son animales que debemos tener monitoreados todo el tiempo, pues para poder cuidarlos de manera correcta, pero estos permisos no los tiene cualquier persona, debe ser una persona que trabaje para un PIMS. Bueno, pues agradecemos la participación de los ponentes, así como de los participantes que estuvieron muy atentos y a sus preguntas. Les recordamos que esta transmisión es en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques, a partir del día viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de octubre. El canal es FENAP Tlaxcala, en donde van a estar transmitiendo esta ponencia y la ponencia anterior. Muchas gracias a todos. Si tienen dudas, también pueden seguir nuestra página y les invitamos a la Murci Semana, donde pueden encontrar más información sobre estos bichos. Búsquenos en Facebook como Murci Semana México o Murciélago de Tlaxcala. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación, gracias. Muchas gracias, chicos, por su atención. Búsquenos en nuestras redes sociales y ojalá puedan participar en la Murci Semana.